Bienvenido a un segundo video en la sección cónica la parábola. El objetivo de este video es escribir la forma general de una parábola en forma estándar, y también para graficar la parábola. Vamos adelante y hagamos una revisión rápida del último video. Si tenemos una parábola en forma estándar donde se escasa la parte 10, vamos a tener un eje vertical como se imagina aquí a la izquierda, donde será el vértex y el valor de A nos dirá la distancia del vértex al enfoque, y también la distancia del vértex a la directrix. Y esa será suficiente información para encontrar las coordenadas del enfoque y la ecuación de la directrix. Y lo último que es útil graficar es si bosquejamos el rectum latus, que es paralelo a la directrix pasando a través del enfoque. Este cordón aquí tendrá longitud 4a, para que nos diga cuánto ancho o cómo es negro la parábola. Y por último, si A es positivo, la parábola se abrirá, y si A es negativo, la parábola abrirá. Si la parte Y de la ecuación está cuadrada, tendremos un eje horizontal o una línea de simetría como se imagina aquí. El vértex todavía es. Y el valor de A nos dirá la distancia del vértex al enfoque, así como la distancia del vértex a la directrix. Y el rectum latus con longitud 4a estará aquí. Ahora, una cosa que quiero analizar es, cuando tenemos un eje vertical, agregaremos y restruiremos A de la coordinación, y del vértex para determinar el enfoque y una directrix. Mientras si tenemos un eje horizontal, agregamos y restringamos A de la coordinación X del vértex para determinar el enfoque y la directrix. Vamos y miremos un problema. Nos dan la ecuación de una parábola en forma general. Queremos escribirlo en forma estándar y luego graficarlo. Aviso, hay un término cuadrado X, así que tendremos todos los términos X a la izquierda y todo lo otro a la derecha. Aviso que ya se hizo para nosotros. Así que vamos adelante y reescriba esto para que podamos completar el cuadrado en la parte 10. Así que tomaremos la mitad de 8 y cuadrarla. Eso sería 4 y luego cuadrado sería 16. Si agregamos 16 a la izquierda, tenemos que agregar 16 a la derecha. Este es ahora un trinomial cuadrado perfecto. Será la cantidad x más 4 cuadrado igual a la derecha. Tenemos 4 y más 8. Y todavía tenemos que factorar el lado derecho. Vamos adelante y hagamos eso. Y 4x la cantidad y más 2. Ok, ya tenemos en cuenta que la parte 10 estaba cuadrada, tenemos un eje vertical como vemos aquí. Siguiente, la coordinada x del vértex sería menos 4 si vemos x más 4. Y si vemos y más 2 la coordinada y sería menos 2. 4a debe igual 4. Lo que implica que A igual 1. Si A es positivo sabemos que la parábola se abrirá, de nuevo como se imagina aquí. Y también sabemos la distancia del vértex al enfoque, y la distancia del vértex a la directrix será igual 1. Vamos adelante y llevemos esta información a la pantalla siguiente y haga un gran gráfico. El vértex es que es un punto en la parábola. Ahora, sabemos que esta parábola se abre, por lo que el enfoque será una unidad desde el vértex. Las coordenadas del enfoque serían. A continuación, la directrix sería una unidad por debajo del vértex, para que estaría aquí y sería la línea horizontal que pasa por ese punto. Esta ecuación será y igual menos 3. Así que sabemos que la parábola se abre y miraremos algo como esto, pero no estamos realmente seguros de lo ancha que será la parábola. Bien, recuerda si dibujamos el rectum latus que pasa a través del enfoque paralelo al directrix tiene longitud 4a, 4 por 1 sería 4. Así que dará un cordón de 4 unidades de largo lugar. Y los objetos de esto deben estar en la parábola. Así que ahora sabemos que la parábola también pasa a través de este punto y este punto. Y que debe ser suficiente información para hacer un gran gráfico de este donde pasa a través de estos 3 puntos. Ahora, por supuesto, podemos encontrar puntos adicionales haciendo en la mesa, pero hicimos todo esto con una cantidad mínima de cálculos. Y si puede tener en cuenta por qué el enfoque está aquí, y por qué la directrix está aquí, no tiene que preocuparse por memorizar todas estas diferentes fórmulas y reglas para determinar dónde están ubicados estos componentes clave. Vamos a mirar uno más. Aviso, ahora tenemos cualquier plazo cuadrado, por lo que ponemos los términos a la izquierda y todo lo derecho, que ya se ha hecho para nosotros. Así que vamos a configurar esto para que podamos completar este cuadrado.
media de 2 cuadrados que sería un cuadrado para ser 1. Así que agregaremos un aquí y agregaremos un al lado derecho. Este es ahora un trinomial cuadrado perfecto. Sería la cantidad y más un iguales cuadrados en el lado derecho. Solo tenemos 8x. Ahora, que puede parecer un poco de confusión, lo que podemos hacer para mirar más como el formulario estándar, escribirlo como la cantidad y más un cuadrado es igual a 8 por la cantidad x. 0. No tenemos que hacer eso, pero si ayuda, podemos. Así que tendrá un eje horizontal de simetría como vemos aquí donde el vértex tendrá las coordenadas. Y desde 4 a db igual 8 implica que a igual 2. Desde que a es positiva la parábola se abrirá a la derecha. Si a fuera negativo, se abriría a la izquierda. Así que de nuevo, de esta información podemos hacer un gráfico agradable de esta parábola. Vamos adelante y pruébalo en la próxima pantalla. Entonces, de nuevo, aquí está nuestro vértice. Sabemos a igual 2. Ya determinamos que tenemos un eje horizontal de simetría y que se abre a la derecha. Vamos adelante y dibuja del vértex. Si sabemos la parábola se abre de esta manera. El enfoque será al derecho del vértex. Así que agregaremos 2 unidades a la coordinación X para encontrar el enfoque, así será. Para que nuestro directrix sería 2 unidades a la izquierda del vértex, así sería una línea vertical que pasa a través de este punto. Bueno, eso sería x igual menos 2. Para poder encontrar algunos puntos adicionales en esta parábola, podemos dibujar el lectus rectum que pasa a través del enfoque paralelo a la directrix. La longitud del lectus rectum sería 4a o 4 por 2 que sería 8 unidades. Bosquejaremos un cable de 4 unidades arriba, y 4 unidades por debajo de este enfoque. Así que comenzaría a las 3. Y baja a menos 5 solo fuera de la pantalla. Y los endpoints de este cable serían 2 puntos. En la parábola, así que estaría aquí y aquí. Y que debe ser mucha información para hacer un gran gráfico. Como aquí ni la mitad sería simétrica. Algo como esto. ¿De acuerdo? Eso lo haré para este video. Espero que encontraron estos ejemplos útiles. Si usted encontró que gráfico estos demasiado rápidamente en este video, quiere ver la parte 1 porque hacemos el gráfico en mucho más detalles. Gracias por ver.